Bueno, primero explicaré el concepto de un algoritmo, que es un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada, que permite solucionar un problema. Entre sus características básicas es que tiene un inicio y un fin. Los algoritmos comienzan en un inicio con una serie de datos y culminan con una solución o salida. Funcionan en una secuencia de pasos ordenados y las secuencias son concretas, cada paso es claro. Por último, los algoritmos son modelos abstractos. Mi nombre es Eduardo. Le voy a hablar sobre lo que es el planteamiento del problema de la unidad 1, que es el desarrollo de algoritmos numéricos. Esto, como para dar contexto, le voy a hablar sobre por qué es importante la programación. La programación es importante más que nada porque nos favorece un pensamiento crítico y nosotros a ordenar nuestras ideas, y también ya que sin importar nuestra carrera, desde medicina hasta derecho, incluso hasta biotecnología, nos va a ayudar en la resolución de problemas y nos va a adentrar en lo que es en un mundo cada vez más digitalizado. Esto va de la mano con lo que es el lenguaje de programación. El lenguaje de programación es cómo plasmamos una idea de un lenguaje coloquial que utilizamos las personas a un lenguaje que pueda entender un software. Este lenguaje se divide en dos: el lenguaje de alto nivel y el de bajo nivel. El de alto nivel se caracteriza o es cuando un software o una máquina se comunica a través de palabras, y esto hace que las personas lo podamos entender fácilmente, a comparación del de bajo nivel, que sería la comunicación de un software o de una máquina a través de un conjunto de símbolos o de instrucciones. Esto llega a ser difícil de entender para las personas, pero fácil de entender para otro software, de software a software, de máquina a máquina. Por poner un ejemplo, lo podemos ver en una calculadora, de cómo nosotros ingresamos símbolos que son acciones, que llegan a ser acciones grandes o pequeñas, y con ingresar estos símbolos llegamos a tener un resultado. Así que estamos utilizando un lenguaje de programación. Entendiendo esto, ya nos podemos ir a lo que son los algoritmos. Los algoritmos son una serie de pasos ordenados que vamos a llevar, teniendo en cuenta también las variables que podemos llegar a tener. Con esto vamos a obtener lo que es la solución del problema. Las variables pueden variar, pueden ser desde conjunto de características, de oraciones o de números. De números ya entraría en lo que es un algoritmo numérico. Y como para el final me gustaría citar a un autor que sería Louis Jones en el 2007, y dice así: el término resolución del problema se refiere al proceso completo que abarca desde la descripción inicial de un problema hasta el desarrollo de un programa de computadora que lo resuelva. La resolución del problema exige el diseño de un algoritmo que resuelva el problema propuesto. Esto es más que nada para entender, para dar un poco más de contexto. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Un diagrama de flujo es aquel que representa mediante símbolos una secuencia de pasos que se deben realizar para realizar una tarea en específico. Estos diagramas de flujo se trata de representaciones claras de algoritmos y van a tener diversas características específicas de ellos que deben de cumplirse siempre, como que deben de tener un inicio y fin, donde siempre se van a terminar todas las rutas, también de que se utilizan flechas rectas, horizontales o verticales, y nunca se utilizan flechas diagonales. Estas flechas van a estar conectadas a un solo símbolo, sin embargo las flechas pueden llevar a otras flechas,
nunca se pueden poner muchas flechas a un solo símbolo. Es una flecha por símbolo. Y los diagramas de flujo se construyen siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. El lenguaje utilizado en los diagramas de flujo va a ser independiente al lenguaje de programación, es decir, que no se utiliza un lenguaje codificable. Además, los diagramas de flujo pueden o no llevar comentarios que van a mejorar la comprensión del diagrama de flujo. Sin embargo, esto no es la ideal, puesto que se espera que el diagrama de flujo sea lo suficientemente comprensible para todos los lectores. Los diagramas de flujo tienen una simbología diferente. Entre los principales símbolos que se utilizan está el de inicio-fin, el de entrada de datos, que son los datos que uno escribe en el ordenador, los procesos, que van a ser los pasos que realiza el ordenador, y también el de decisión sí y no, así como el que está el símbolo de pantalla, que nos va a mostrar en la pantalla los resultados, que pueden ser variables o entre comillas para denotar que se trata de un texto. También están las flechas, que como había comentado son verticales, horizontales y son rectas y nos muestran la dirección del diagrama de flujo, así como los conectores que van a ir entre los símbolos. Dentro de los diagramas de flujo se pueden encontrar diversas estructuras. Entre estas está la estructura secuencial. Este tipo de estructuras van a representar una secuencia de pasos seguidos uno del otro sin que se repita alguna de las acciones. Esto quiere decir que al final la acción 1, por ejemplo, también se refiere al inicio de la acción 2 y la finalización de la acción 2 va a ser el inicio de la acción 3, etcétera, hasta llegar al fin. Luego nos encontramos con las estructuras selectivas. Las estructuras selectivas representan la toma de decisiones cuando se encuentra con expresiones lógicas, es decir, que se pueden evaluar con verdadero o falso, y estas van a ser mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que al realizar una acción no se realiza la otra y viceversa. Dentro de las estructuras selectivas encontramos lo que son las simples. En este tipo de estructuras se da una condición y si la condición se cumple, se ejecuta o realiza la acción. Si no se cumple, se va directamente hacia la salida. Luego tenemos las estructuras dobles. En ambos, tanto si se cumple como no se cumple la condición, se va a ejecutar una acción. Y para las estructuras selectivas múltiples, en estas se trata de varias decisiones. Al tomar cada una de esas decisiones, se cumplen acciones diferentes. Después tenemos lo que son las estructuras repetitivas, también llamadas iterativas. Estas se lleva a cabo una acción por un tiempo determinado, mientras se cumpla esa acción. Dentro de estas se encuentran lo que son las condiciones mientras y hacer mientras. Las condiciones mientras, al cumplirse una condición, se va a realizar una acción. Y mientras se siga cumpliendo esa condición, se va a seguir realizando esa acción hasta que deje de cumplirse. Al contrario de la acción mientras, el hacer mientras, se realiza una acción y luego se pregunta si se cumple o no esa condición. Si se cumple la condición, se vuelve a hacer o se vuelve a repetir ese paso. Otra vez se pregunta si se cumple o no y se va a seguir repitiendo hasta que deje de cumplirse esa condición. Ahora hablaré sobre la jerarquía de los operadores aritméticos, lógicos y relacionales. De mayor jerarquía a menor jerarquía empezaré con los operadores aritméticos. Primero tenemos a los paréntesis, luego a la potencia y después a la multiplicación, división y módulo. Seguimos con los operadores lógicos, que son suma y resta y después la comparación. Por último, los operadores relacionales. Primero tenemos la negación, después la conjunción y al final la disyunción.
siendo este el de menor jerarquía. Ahora yo les vengo a explicar lo que es el concepto de variable. Una variable lo podemos definir como el elemento la cual nos permite almacenar y manipular los datos dentro de un programa. También estos datos pueden ser numéricos y alfanuméricos, y el programador les asigna un nombre único. En otras palabras, como la definición de la diapositiva nos dice, una variable es un identificador que se utiliza para representar un dato individual. También tenemos variables locales, las cuales son aquellas que son propias de un programa. Ahora, dentro de los tipos de variables que existen, tenemos las variables numéricas, las cuales son variables o que permiten almacenar números siempre y cuando estos sean enteros y positivos. También tenemos variables de textos, que son aquellas que se encargan de almacenar palabras dentro de una cadena de texto. También tenemos variables de punto flotante. Estos se encargan de almacenar diferentes tipos de datos numéricos, y que siempre y cuando estos sean de muchos caracteres numéricos, y en lenguaje de programación se les puede conocer como long. También tenemos las variables lógicas, las cuales se almacenan dos datos lógicos, verdadero o falso, y estos se les conoce como boolean. Y tenemos por último las variables de caracteres, que permiten almacenar información dentro de símbolos o caracteres. En esta parte hablaremos de los contadores y los acumuladores. Para empezar, debemos saber qué son los contadores y acumuladores. Los contadores son un tipo de variable entero que durante el proceso o ejecución de un programa va aumentando su valor progresivamente. Generalmente un contador va incrementando su valor en 1, pero puede ser un contador de 2 en 2 o de n en n. En cambio, un acumulador es una variable numérica, puede ser de tipo entero o real, que durante la ejecución de un programa va sumándose a sí misma valores contenidos en otras variables. Por ejemplo, si juntamos a los contadores y a los acumuladores, un ejemplo sería: tengo una moneda de 10 pesos. Un contador va de 1 en 1. Si le pongo otra moneda serían 2 monedas de 10 pesos. Pero en el acumulador vamos acumulando la cantidad. Entonces 10 pesos más 10 pesos en el acumulador serían 20. Pero en los contadores serían 2. Porque su aumento es progresivo. En cambio el acumulador va aumentando el valor contenido de las variables.